Bueno, y saludamos a Moisés Pérez. Moisés, ¿qué nos tienes esta mañana? Buen día. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. La semana pasada, en conferencia mañanera, presentaron una gráfica que titulaban Variación de la población de clase media de 2018 a 2024, en la que destacaba que México fue el país de América Latina que más cambio, más variación tuvo, donde 2.4% de la población salió de la pobreza e ingresó a la clase media. Nos dimos a la tarea de desglosar estos datos un poquito más, tomando en cuenta desde 2022 a 2024, que fue la última actualización. Destaca, si podemos ver la primera gráfica, que México tuvo una reducción importante en tres categorías. De entrada, en el índice internacional de pobreza, que es un ingreso menor a los $3 o aproximadamente a los 60 pesos, tuvo una ligera disminución del 0.6%. Luego nos pasamos a la pobreza no extrema, sino a la pobreza baja, que es $4.2 diarios de ingreso, en el que México bajó 1.5% y nos pasamos a la disminución más importante, que es del nivel más estable de pobreza, donde los ingresos diarios son de $8.3. México descendió en ese aspecto 5.7%. Esto es importante para tomar también en cuenta la suma que tendríamos que considerar para llegar al 12.4 que presentaron en la mañanera de personas que ingresaron a la clase media. México, cabe destacar que fue el país que más gente de la pobreza sacó de 2022 a 2024, justamente con este menos 5.7%. Si nos pasamos a la segunda gráfica, a la tercera, vamos a ver la variación ya de la clase media. Donde si nos vamos a la tercera columna, podemos ver que la variación pasó de 33.2% a 39.6%. Es decir, 6.4% de la población salió de la pobreza e ingresó a la clase media con ingresos superiores a los $17 diarios. ¿Esto qué significa? Y lo podemos ir desglosando. Como lo dijimos en la pasada, hubo una disminución de 5.7% en el nivel más cómodo, por así poner alguna palabra, de la pobreza, y en riesgo de vulnerabilidad, como así lo cataloga el estudio, salieron de ese espectro el 0.7%. Si sumamos esas dos cifras, menos 5.7% y 0.7%, nos da el 6.4% de personas que justamente ingresaron a la clase media. Entonces podríamos decir que México desde 2022 a 2024 hizo un buen trabajo sacando a gente de la pobreza, y podemos inducir también que para llegar a ese 12.4% desde 2018 a 2022, 6% salió de la pobreza y se incluyó también a la clase media. Entonces, a eso suma el 12.4% de las personas que ingresaron justamente a la clase media. Si nos pasamos a la cuarta gráfica, podemos ver esta justo distribución de ingresos, una antes, perdón, a la distribución de ingresos. Esta es una gráfica curiosa porque demuestra la desigualdad que existe en el país, donde apenas el 20% de la población concentra el 49% de los ingresos, que no es un índice de desigualdad muy alto, pero sí completamente mejorable. El 49% tiene el 49% de los recursos, mientras que el 60% de la población, el otro 60% concentra el 45% de los recursos, y apenas el 20% de la población, ese último cuadrito en azul que vemos, concentra el 6% de los ingresos, que sí, esa parte sería la que más en pobreza extrema se encuentra. Y si nos pasamos a la siguiente gráfica, Ujú. vemos el coeficiente de Gini en el país. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Una medida que resume la desigualdad en el país. Lo ideal sería que un país se encuentre del 25 al 30%. México es uno de los países más bajos en América Latina, pero ni cerca a los índices ideales del coeficiente de Gini. Nos encontramos nosotros en 42.6%, que sí ha ido mejorando progresivamente. En 2016 nos encontramos alrededor del 50% y en 2022 un poquito arriba del 45%, como en 47%. Sí hay una mejora constante en la desigualdad en el país, cuando en 2024 nos encontramos en 42.6 puntos. Y por Oye, último nos pasamos ajá. última gráfica, que son los ingresos por categoría. El mercado laboral, sin duda, justamente en la
sección de México vemos la reducción del 6.7 que comentábamos, 6.4 que comentábamos hace unos momentos. El mercado laboral es lo que más influye y también la informalidad es lo que más influye a esta reducción de la pobreza. Y por último, destaca también que las pensiones, que es ese cuadrito en azul clarito que logramos ver, las pensiones ayudan también a una a una caída de la pobreza, contribuyendo alrededor del 0.5% de 6.4, el 0.5% se le atribuye al sistema de pensiones que ha llevado a cabo el gobierno federal. Entonces, este es el desglose completo de los índices de pobreza que hay en el país y cómo ha mejorado a partir de 2022, tomando en cuenta la gráfica que presentan en la mañanera desde Oye, 2018. Moisés, y entonces, creo que no habría una sola conclusión, creo que habría tres conclusiones por lo menos. Sí, no, de entrada, la conclusión número uno es que se está haciendo un buen trabajo en reducir la desigualdad en el país. Uno, dos, en reducir la pobreza, que también es importante. Y por último, el sistema que ha implementado el gobierno federal para la reducción de pobreza, pues sí está dando resultados, siendo México el país que mejor ha tratado este tema y el que más reducción de pobreza ha tenido en América Latina. Me parece a mí que esas serían las tres conclusiones que podemos analizar de este Oye, y estudio. conste que estos no son datos de la 4T, no son esas informaciones manipuladas, es Banco Mundial. Sí, al menos desde 2022, que son los datos que nosotros pudimos recuperar, sí son datos oficiales del Banco Mundial y de la CEPLAC. Desde 2018 no logramos recuperar los datos, pero podríamos asumir que sí, que son datos oficiales del Banco Mundial, Manuel. Muy bien, pues muchas gracias, Moisés, muy buen día. Al contrario, abrazo hasta allá.